¿Por qué nos sentimos culpables? En primera instancia, porque a lo mejor debiéramos haber hecho cosas que no hicimos, porque debiéramos haber hecho cosas distintas a las que hicimos y, y a lo mejor porque debiéramos haber estado en un lugar donde no estuvimos, etcétera. En muchos casos, y esto lo digo en el mundo también de lo femenino, tiene que ver con necesitar sentirse necesario y por lo tanto con el intentar estar en todas partes al mismo tiempo, cosa que evidentemente es imposible. Y las culpas tienen mucho que ver con la dificultad de conectarse con el presente, con el estar con la cabeza atrás, o con el no haber podido, o con el no poder ir al cumpleaños de mi amiga mañana. Y eso me hace sentirme culpable, o haberle dicho a una amiga que no podía juntarme con ella porque ta 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 ta. Entonces uno está o pegado atrás con el remordimiento y con la sensación de haber podido hacer las cosas mejor o distintas, o hipotecando hacia adelante diciendo no, no voy a poder, le produjo una desilusión, no se puede. Y mucho de eso tiene que ver con que uno cree que es necesario o también cree que hay un estado como de perfección en lo que uno hace. Tengo la sensación, y como todos estos espacios son espacios de reflexión, no son verdades absolutas de nada, esa es la gracia que tienen, que los invita a ustedes a pensar en el tema, que, que la culpa se gatilla fundamentalmente por entender un ideal de perfeccionismo muy marcado en el deber ser y poco marcado en el ser, muy marcado en el yo debo, más que en el yo quiero o en el yo puedo. Y si hay algo que humildemente yo he aprendido en estos 52 años es que al final, o al principio, uno hace lo que puede nomás en la vida. Perdón. Eh, y hay que intentar hacer lo que puede uno en la medida de tratar de hacer el máximo esfuerzo, ¿no? En ese rango uno hace lo que puede. Si hiciste lo que pudiste, si diste lo mejor de ti, si intentaste hacerlo con las condiciones que tenías en ese minuto y no resultaron, porque no siempre los esfuerzos van de la mano con los resultados, ¿no? Si, si conscientemente en ti hubo un gesto de bondad al intentar hacer las cosas lo mejor posible, si después de eso pudiste corregir algo, pedir perdón o de una u otra forma corregir ciertos elementos, voy a apoyar acá con una almohada, parece que estuviera en la cama, para que no me moleste el brazo. Objetivamente, ya está, entonces. Uno hizo lo que pudo. Lo que sí es importante que hacer lo que uno puede, no, no puede estar en el nivel más bajo de tu conducta, ¿no? Tiene que estar en el nivel más alto, en haber intentado todo lo posible dentro de lo que pudiste hacer. Si eso es así, la culpa no tiene sentido. Creo que de verdad hemos aprendido culturalmente a ser tan severos con nosotros mismos, a una autoexigencia desmedida que nos ha producido mucho daño, neurosis, enfermedades, depresión, angustias, conflictos, dolores estomacales, problemas de sueño, porque siempre estamos con la sensación de falta en vez de estar con la sensación de abundancia. Yo creo que hay una palabra que es clave para disminuir las culpas, que es la aceptación. Esa palabra es tan difícil. Muchas veces yo les he dicho que no soporto la palabra tolerancia, que la palabra tolerancia tiene implícito un esfuerzo y una jerarquía donde hay alguien que tolera al otro que está por sobre el otro. En cambio, la palabra aceptación me parece mucho más democrática y más igualitaria. Eh, y creo que también la aceptación pasa por uno también, por aceptarse uno, con las limitaciones que uno tiene, eh, con lo que uno puede dar en el contexto, en el momento, en la situación en la que está viviendo. No siempre se puede dar lo mismo, no siempre se puede dar de la misma forma. Uno de repente resuelve cosas, eh, ¿cómo decirlo? De acuerdo a las condiciones que tiene en ese momento y a lo mejor en 5 años más lo haría súper distinto. Eso nos
no sé, nos pasa a todos o me pasa a mí. Si yo veo hoy día situaciones que viví hace muchos años atrás, evidentemente que las haría tan diferentes, pero tan distintas. Pero hice lo que pude con los recursos que tenía, con la madurez que uno tiene en el momento y con la situación que uno vivencia. Entonces, creo que es importante pedirte calma, que analices y te preguntes eso. ¿Hiciste todo lo que pudiste? ¿Haces todo lo que pudiste en ese tema? De acuerdo a las condiciones, de acuerdo a tus energías, de acuerdo a lo que te pasaba en la vida, de acuerdo a los elementos que tenías en ese momento. Honestamente, ¿hiciste todo? Si la respuesta es sí, ya está. No hay nada de culpa entonces. Entonces hay que avanzar. Entonces hay que conectarse con el presente. Entonces hay que agradecer la experiencia. Hay que agradecer el aprendizaje porque seguramente si te toca vivir una situación parecida en la vida no vas a hacer lo mismo. Y ahí sí vas a poder corregir lo que en ese contexto no pudiste. El vivir el presente es lejos el mejor elemento. Si una mujer está trabajando fuera de casa y se siente culpable por dejar a los niños en el jardín de infantes, por ejemplo, o no poder ir a ver a su mamá todo lo que querría, o no poder estar con sus amigas, o etcétera, eh, nada, hay que disfrutar del trabajo, es un privilegio. Y uno está trabajando y solo está trabajando. Lo masculino es muy eficiente en eso. Lo masculino, y no me refiero a hombres, me refiero a lo masculino. Lo masculino tiene menos culpas que lo femenino y debiéramos aprender mucho de eso también. A estar más conectados con el presente, a hacer lo que se puede hacer y cuando uno se equivoca, corregir, agradecer lo aprendido y seguir adelante. Así que vamos a trabajar para no sentirnos culpables, para, para agradecer el presente, para darnos cuenta de qué podemos y qué no podemos con las condiciones que tenemos y de una u otra manera no perder tiempo en esta matraca de la cabeza que nos hace estar todo el tiempo sintiendo que estamos incompletos, que podríamos ser mejores de lo que somos. Siempre podemos ser mejores de lo que somos, pero al final uno hace lo que puede en la vida. Así que a dejar las culpas, bueno, y a conectarse bien con el presente, a ser súper agradecido, a dar lo máximo que podamos y a quedarnos tranquilos si las cosas no resultan como queremos. No siempre es así. Uno no siempre recibe lo que pide, pero me da la sensación de que uno siempre recibe lo que necesita recibir.